Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Vamos a ver la última sesión de este taller de telecomunicaciones para no ingenieros. En esta última sesión voy a hablar de células y cobertura, y alrededor del tema de células y cobertura voy a hablar de un poco las tendencias de las telecomunicaciones hacia lo que vamos a ver en el futuro. Ojo que hoy, por el tema de los tiempos, no voy a hablar de lo que vamos a ver en general en el tema de tecnologías de información y acceso y uso de la información y los nuevos servicios. Solamente voy a hablar de temas que tienen que ver con las telecomunicaciones. Entonces, hoy hablaremos de dos temas: células y cobertura, y al mismo tiempo hablaremos de telecomunicaciones de nueva generación. Entonces, retomando como un poco las pláticas anteriores, en las últimas sesiones platicamos que hay tres servicios fundamentales que se ofrecen o que se han ofrecido históricamente en torno al tema de las telecomunicaciones, y estos tres servicios fundamentales son el tema de difusión, donde a partir de una antena o de una radiobase enviamos la misma información a un conjunto de personas o dispositivos, y todos ellos reciben la misma información sin distinto, y al mismo tiempo en el servicio de difusión nadie se puede conectar de regreso a la radiobase, solamente se recibe la información enviada. Tenemos un segundo servicio que es el servicio de acceso, y en el servicio de acceso cada dispositivo o persona dentro del área de cobertura del servicio recibe información de manera única y dirigida a esa persona en particular, y la persona se puede comunicar de regreso con el punto de acceso enviando información de ida y de vuelta, ¿no? A veces decimos de bajada y de subida a la radiobase, pero en general es información que podemos recibir del punto de acceso o podemos enviar al punto de acceso para que de ahí vaya a otro punto de acceso y alcance a otro usuario en alguna otra parte. Ese es el servicio de acceso. Y finalmente, el tercer tipo de servicio que tenemos es el servicio de transporte, y el servicio de transporte básicamente lleva información de un punto de acceso a otro punto de acceso, de manera que un usuario puede entrar a ese punto de acceso y con el servicio de transporte su información viaja en una red que es de los proveedores de servicios de telecomunicaciones hasta otro punto de acceso donde es bajado al otro usuario o a la fuente de información o al depositorio de la información que quieren mandar. En este mapa de los servicios fundamentales, tenemos que decir que cada usuario, cada uno de los usuarios que están aquí dentro de esta zona de cobertura, tiene una frecuencia asignada. Dado que dos emisores con la misma frecuencia generan una interferencia en el punto de acceso o en la antena receptora, entonces cada usuario o cada servicio con cada usuario tiene que tener una propia frecuencia designada. Entonces el servicio de transporte tiene una frecuencia asignada, y cada una de estas personas o dispositivos en este servicio de acceso también tiene que tener una frecuencia asignada. Es decir, cada usuario va a emitir paquetes de energía de un tamaño particular. Y este dispositivo, este usuario, este otro usuario y cada usuario conectado a esta torre tendrá que mandar su información sobre una frecuencia con paquetes de energía de un tamaño específico, y los paquetes de un usuario y los de otro tienen que ser distintos en tamaño para que después podamos identificar o separar la información que envía uno o que envía otro. Entonces, ese tema de que cada uno de los usuarios tiene que tener una frecuencia asignada para poder hacer su comunicación hace que el uso de las frecuencias se complique y que cada frecuencia tenga un valor bastante alto para que puedan todas las personas conectarse y podamos tener una comunicación todos simultáneamente.
Entonces, para poder resolver este tema y para poder aprovechar las frecuencias de la mejor posible, hay un concepto que se llama reutilización o reuso de frecuencias. ¿Y en qué consiste este reuso de frecuencias? Que nosotros con la antena transmisora, que ya vimos en la ocasión anterior que podemos dirigir la señal que sale de la antena, cuando dirigimos la señal que sale con una frecuencia en una dirección específica, podemos crear zonas de cobertura. Y entonces en una zona de cobertura podemos tener una comunicación con una frecuencia y fuera de esa zona de cobertura, en una segunda zona de cobertura, podemos tener una comunicación con la misma frecuencia. Y como las dos zonas de cobertura son distintas, entonces si podemos distinguir la comunicación en esta dirección de la comunicación en esta, entonces con una misma frecuencia podemos servir a dos usuarios o a dos grupos de usuarios. Entonces, este concepto de reutilización de frecuencias está ligado al hecho de que en lugar de radiar en todas direcciones, solamente radiamos y recibimos en direcciones específicas, creando estas zonas de cobertura o manchas, y la gente o los usuarios que están dentro de esta mancha pueden usar las mismas frecuencias que los usuarios que están dentro de esta otra. Y eso nos permite usar la frecuencia para cubrir a un mayor número de usuarios. Eso se hace con satélites. Y también eso se hace con las torres. Las torres de telefonía celular crean zonas de cobertura. Entonces yo podría tener esta zona de cobertura que estoy marcando, que está marcada con el número 7, y podría tener esta otra de zona de cobertura por acá, que también está marcada con el número 7, y las dos zonas de cobertura podrían utilizar la misma frecuencia si están suficientemente lejos como para que un usuario aquí, al comunicarse, la señal alcance esta radiobase, pero este usuario de aquí, su señal no alcance esta radiobase. Entonces yo a un usuario aquí le puedo asignar la misma frecuencia que le estoy asignando a un usuario acá, y aunque esta radiobase recibe la de este usuario y la de este otro usuario está tan lejos que la señal que recibe esta antena de aquel usuario está tan atenuada que realmente al que va a escuchar bien va a ser al que está aquí. Entonces, en estos mapas de reutilización de frecuencias que se usan en la telefonía celular, o tradicionalmente eran de la telefonía celular, ahora son al acceso inalámbrico en banda móvil, ¿no? Porque los servicios ya no son de telefonía, ahora son de acceso a Internet. Para esos servicios que estamos dando, estamos utilizando la misma frecuencia en muchas zonas. Aquí y acá usamos la misma frecuencia porque la zona de cobertura de esta antena está dirigida hacia acá y no alcanza a ver lo que ocurre de este lado. Igual que en los satélites podemos hacer estas distintas manchas de cobertura y al hacer esas distintas manchas de cobertura podemos usar la misma frecuencia para este grupo de usuarios, este grupo de acá y este grupo de acá. Y algo parecido pasaría en el nivel más bajo, que es el de los access points, digamos los módems de Wi-Fi, donde el módem de Wi-Fi tiene un área de cobertura y dentro de esa área de cobertura puede utilizar o puede comunicarse con un número de usuarios, pero fuera de esa área de cobertura yo puedo poner otro módem de Wi-Fi y con eso tener a otro grupo de usuarios que están trabajando en la misma frecuencia. Entonces, este concepto de reutilización de frecuencias es realmente muy importante porque eso me permite con la misma frecuencia darle servicio a muchos usuarios. Y lo único que hago es que cuido que el área de cobertura donde estoy transmitiendo o recibiendo información a esa frecuencia no se traslape con otras áreas de cobertura en las que utilizo las mismas frecuencias, tal vez para dar los mismos servicios o tal vez para dar otros. Ahora, entrando todavía un poco más en detalle, cada persona dentro de un área de cobertura
Es decir, una vez que yo creo esta mancha de cobertura, todas las personas que están allá adentro pueden comunicarse con el punto de acceso, que puede ser el satélite, la radiobase o el módem de Wi-Fi o cualquier otro, utilizando esa misma frecuencia. Pero aún dentro del área de cobertura, cada uno de estos usuarios tiene que tener una frecuencia asignada. Y no solamente tiene que tener una frecuencia asignada, tiene que tener un paquete de frecuencias asignados, porque una frecuencia solita no es suficiente para llevar la información. De hecho, necesitamos utilizar un paquete de muchas señales senoidales de frecuencias parecidas para poder llevar y traer la información que queremos transmitir. Entonces, cada uno de estos usuarios tiene asignada su propia frecuencia, aunque más que una frecuencia única, lo que tiene asignado es un grupo o un paquete de frecuencias dentro de las cuales puede meter su información. Esto se ilustra o esto se observa cuando vemos eso que habíamos mencionado hace algunas sesiones, que es el ancho de banda o la transformada o el contenido de frecuencias que lleva una comunicación. En su momento, hace 2 o 3 sesiones, dijimos que cuando yo le asignaba una frecuencia a un transmisor y a un receptor para establecer una comunicación, en este mapa donde tengo las frecuencias y las amplitudes, lo que hacía es que la antena transmisora ponía a oscilar las cargas a una frecuencia y entonces la oscilación de las cargas con esa amplitud generaba una comunicación en una frecuencia dada. Lo que ahora que estoy hablando con un poco más de precisión en lo que se necesita o la manera como esto funciona, lo que tengo que decir es que no basta con darle una frecuencia, sino que a cada usuario le tengo que asignar un pequeño rango de frecuencias dentro del cual viaja su información. Entonces, digamos, a este usuario en particular le asignaría todas las frecuencias que están dentro de esta cajita. Y cuando yo le asigno a ese usuario las frecuencias que están dentro de esa cajita verde, el teléfono celular con el radiotransmisor que tiene adentro aprovecha todas esas frecuencias para mandar una secuencia de oscilaciones con diferente frecuencia de oscilación, y ese paquete de oscilaciones con diferentes frecuencias lleva el paquete de información digitalizada que está enviando el usuario. Entonces, ese paquete de frecuencias se le asigna a cada uno de los usuarios que se están conectando con un punto de acceso. Y la manera como se asignan esas frecuencias depende de la tecnología o del momento o del servicio que se está dando. Pero básicamente, tanto en las comunicaciones satelitales como en las comunicaciones celulares, como en las comunicaciones particulares, cuando tenemos un access point, cada usuario logra tener ese rango de frecuencias y en ese rango de frecuencias trabaja. También la radiobase está asignada a un paquete de frecuencias. Entonces, la radiobase, que es de un proveedor posiblemente, tiene asignado un paquete de frecuencias que es muy ancho, y dentro de ese paquete de frecuencias que tiene asignado el operador o la radiobase asigna paquetes de frecuencia más pequeños a cada uno de sus usuarios. Entonces, si dentro de este paquete grande que tiene asignada la radiobase caben 10 paquetes de estos pequeños, entonces la radiobase podría tener a 10 usuarios dentro de su zona de cobertura, comunicándose de ida y vuelta sin que la información de ellos se interfiera con la de los demás. Esa asignación de frecuencias se ha hecho en el transcurso de la historia con base a muchas cosas, a la capacidad de hacer los paquetes de frecuencia, a los derechos de uso que tienen los proveedores para usar esas frecuencias y a la manera como se puede empaquetar la información dentro de los paquetes de frecuencia que se pueden construir. Entonces, en esta configuración que tenemos aquí, la radiobase
tiene asignada un rango de frecuencias y ese rango de frecuencias que tiene asignada se rompe en rangos más pequeños y cuando un usuario se quiere conectar con la radiobase, lo primero que ocurre es que el celular habla con la radiobase y le dice, quiero establecer una comunicación, la radiobase le asigna un rango de frecuencias al celular y entonces dentro de ese rango de frecuencias el celular se encarga de meter la información digitalizada que el usuario quiere transmitir. El ancho del paquete de frecuencias que necesita cada usuario depende del uso que le dé a su servicio o del tipo de información que quiera enviar y recibir en el servicio que está utilizando. Hay servicios que requieren anchos de paquete mucho más grandes y hay servicios que requieren anchos de paquete prácticamente despreciables de tan delgados que son. Los servicios o las aplicaciones que mayor ancho de paquete de frecuencias necesitan, también se conoce como ancho de banda, los servicios que mayor ancho de banda de frecuencias necesitan son los que involucran video de resolución. Si yo quisiera tener aquí una televisión inteligente que está conectándose con la radiobase, que está recibiendo video en alta resolución, eso va a necesitar mucho ancho de banda. Si yo quisiera aquí abajo, en lugar de tener un usuario, poner una cámara de alta resolución, por ejemplo, una televisora, si una televisora o si esta persona que está aquí, en lugar de traer un celular, lo que trae es una cámara, porque es el camarógrafo de un reportero, y esa cámara es de alta resolución, esa cámara va a estar enviando a la radiobase video de alta resolución para que entre por aquí a la red y de ahí se transporte a otro lugar. Entonces, una cámara de alta resolución o un monitor de alta resolución que reciben video de alta calidad van a necesitar anchos de paquete mucho más grandes, mientras que el video normal requiere paquetes de frecuencias más pequeños, las animaciones mucho más pequeños, las imágenes requieren paquetes mucho más pequeños y la voz y el texto requieren paquetes de frecuencia que son literalmente despreciables. Entonces, cada persona, si yo volteo a ver estas áreas de cobertura que establecemos desde el punto de acceso, que puede ser un satélite, una radiobase, un access point, otras cosas, dentro de esta zona de cobertura hay usuarios y cada usuario va a tener que tener asignada una frecuencia y un rango de frecuencias alrededor de esa frecuencia que le asignamos. Y para que el usuario pueda tener una transmisión adecuada o una recepción, el ancho del paquete de frecuencia que se le asigna tiene que tener un tamaño adecuado como para que pueda meter la información que quiera meter, que puede ser video de alta resolución o video sencillo o una animación o imágenes o voz o texto o todo combinado. Y eso es el punto central que nos complica la manera como podemos establecer los servicios y utilizar nuestras frecuencias. Y que tiene que ver con el tamaño de la zona de cobertura que queremos definir. Por ejemplo, si yo pienso en una comunidad rural, en esta comunidad rural hay pocas personas. Y como tengo pocas personas y pocos dispositivos que están consumiendo mucha información, entonces aquí yo podría pensar en tener zonas de cobertura muy grandes. Y teniendo zonas de cobertura muy grandes, con una radiobase como la que hay en un satélite, yo podría asignarle a cada uno de los usuarios que están dentro de esta región su propia frecuencia con su propio ancho de paquete de frecuencias para que puedan establecer una comunicación adecuada.
Pero si pienso en una zona como una región como un centro comercial, donde tengo a muchísimas personas en un área muy pequeña y todas estas personas están utilizando servicios en los que están viendo videos o animaciones o combinaciones de eso, entonces para que yo le pueda dar servicio a todo el servicio que cada una de estas personas está solicitando, yo no puedo tener un área de cobertura muy grande, porque si pongo esta área de cobertura grandísima que ocupa varios kilómetros sobre la Ciudad de México, lo que va a acabar pasando es que las frecuencias que yo tengo o los paquetes de frecuencias que yo tengo disponibles para asignar en esta zona se van a acabar rapidísimo. ¿Por qué? Porque tengo que asignar muchos paquetes de energía muy anchos para que quepan los servicios que todas estas personas están utilizando. Entonces, si ese es el caso, no puedo utilizar un servicio o una radio base con un área de cobertura muy grande. Lo que tengo que hacer es crear muchas zonas de cobertura pequeñas y cada una de esas zonas de cobertura pequeñas, sí, digamos, tengo que asignar zonas suficientemente pequeñas como para que las personas que quedan dentro de esa zona puedan tener un acceso y luego, y por lo tanto, tener el servicio que requieren. Entonces, en zonas como zonas rurales, puedo crear zonas de cobertura muy grandes y con las frecuencias que tengo y los paquetes de frecuencia que tengo, puedo darle servicio a las personas que están ahí. Cuando tengo muchísimas personas, entonces tengo que reutilizar mis frecuencias muchas veces y para reutilizar las frecuencias tengo que hacer zonas de cobertura mucho más pequeñas y esas zonas de cobertura mucho más pequeñas pueden entonces darle servicio a 1 o 2 o 5 personas que están dentro de ese rango y es de manera óptima, ¿no? O de manera suficiente. Y esta es la diferencia, o eso es lo que pasa cuando pensamos en este tema de la reutilización de frecuencias y el establecimiento de estos paquetes de frecuencias asignadas que se llaman canales de comunicación. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando y lo que podemos observar hoy en día son dos cosas. Uno, la demanda de servicios de comunicaciones aún no está satisfecha. En las comunidades rurales hay muchas zonas donde la gente no tiene servicios de acceso todavía y en los lugares donde sí hay servicios de acceso, las frecuencias están tan utilizadas o estos canales de comunicaciones están tan utilizados que las frecuencias no alcanzan para darle un servicio de calidad a todo el que vive ahí. De hecho, si vamos a comunidades rurales donde a veces hay pequeños proveedores de servicios de Internet que no tienen atrás un servicio de transporte adecuado, o sea que esta radiobase no está conectada de una manera adecuada a las otras radiobases o otros puntos de acceso, el canal de transporte frecuentemente está saturado y también en esas comunidades rurales estos servicios de acceso o estos paquetes, estos caminos de frecuencia asignados también están saturados. Ahora, lo mismo ocurre cuando veo estas colonias urbanas, la gente está tratando de conectar sus televisiones y quiere tener muchos televisores y muchas pantallas en los que están viendo muchos canales de video simultáneamente. Entonces, si yo pienso que en estas colonias, si ya hay cable y ya hay fibra óptica y ya llega a cada casa, ahí no tenemos problema. Pero si yo quiero hacer una colonia como estas, en un lugar donde no hay un cableado de fibra que llega a cada casa, o no tengo un servicio de transporte robusto en cada una de estas casas, pues lo que va a pasar, y es lo que estamos viendo que pasa ahorita en la pandemia, es que cuando dentro de una de estas casas tengo varias televisiones prendidas o varias computadoras teniendo servicios como estos de clases o conferencias remotas con video, entonces
la capacidad de las frecuencias que me dan estos access points que tengo en las casas está saturada y está rebasada. Y lo mismo pasa en algunos centros comerciales o en algunos lugares donde tengo grandes aglomeraciones de gente que no logran tener todo el servicio o toda la calidad de comunicación con la cantidad de ancho de banda que necesitan. Entonces, la demanda hoy en día aún no está satisfecha en comunidades rurales y en zonas urbanas a toda la capacidad que la gente está pidiendo o que podría pedir y podría pagar. Pero además de que la demanda aún no está satisfecha con la capacidad instalada de zonas de cobertura y combinaciones de rangos de frecuencias que podamos hacer para cubrir esa demanda, además estamos viendo que la demanda está creciendo y que en los próximos 10 años la demanda se va a multiplicar en un factor de 10 o de 100. O sea, esa demanda que hoy tenemos que no está satisfecha, en los próximos 10 años se va a más que duplicar, se va a multiplicar por 10. Y en algunos países se va a multiplicar por 50 o por 100. Porque tenemos estos nuevos conceptos emergentes como el Internet de las cosas. ¿Qué significa el Internet de las cosas? El Internet de las cosas significa que ahora, en lugar de que tenga a cada persona con un teléfono o con un dispositivo en su mano que le permite comunicarse con otras, ahora en el Internet, en este concepto de Internet de las cosas, lo que estamos haciendo es que le estamos poniendo un sistema de comunicación a cada cosa. Entonces, además de que ahora tenemos cada persona en este centro comercial o en esta región citadina, a cada persona con un dispositivo de comunicaciones, ahora vamos a tener cada cosa con su propio dispositivo. Y ya está pasando, los automóviles, a cada automóvil le vamos a asignar un teléfono celular o algo equivalente que le permita al automóvil estarse comunicando con sus usuarios, con personas relacionadas con sus usuarios, con las autoridades de tránsito, con los semáforos, con las cosas de la ciudad, y con un montón de otros entes en su entorno que tienen que ver con el servicio que da el automóvil a su usuario. Entonces, ahora los automóviles, cada automóvil va a agregar un nuevo dispositivo de comunicaciones a esta demanda ya insatisfecha hoy. Cada robot en cada fábrica le estamos pegando un sistema de comunicaciones y cada robot va a agregar un nuevo usuario que va a estar demandando servicios de comunicaciones a esta red o a esta demanda que hoy no está satisfecha. Y así cada cosa, cada bicicleta, cada camisa. Aquí les puse así como un ejemplo ya extremo, una camisa inteligente. Cada una de estas camisas que hoy los médicos están explorando y están diciendo, ponte esta camisa que va a estar conectada con tu entorno y que te va a generar un servicio de salud o un servicio de algún otro tipo, esta camisa póntela y esta camisa lo que va a tener ahora es que va a traer conectado un sistema de comunicaciones que va a pedir un servicio de acceso en banda ancha para enviar y recibir información a las demás cosas que están en nuestro entorno. Entonces, estos nuevos conceptos tecnológicos emergentes, en los que no podemos ahondar más el día de hoy por tema de tiempo, pero estos nuevos servicios están agregando demanda de servicios de comunicaciones a la red o a la oferta de servicios que hoy tenemos. Y si hoy tenemos una cuenta de acceso de banda ancha móvil por cada persona en el mundo, pensando que hay personas pocas o personas que todavía no lo tienen, pero en las ciudades hay personas que tienen varios, podríamos decir que ahorita hay una cuenta de acceso por cada persona en el mundo y eso nos dice que hoy tenemos 6,000 millones de cuentas de acceso en el mundo. Pero cuando cada casa le ponemos una cuenta de acceso y a cada coche y a cada robot
y a cada camisa y a cada semáforo y a cada espectacular en el periférico y a cada ventana y a cada cosa que está ahí, entonces estamos esperando que la demanda de cuentas de acceso se multiplique de una por cada persona, es decir, de 6,000 millones de cuentas de acceso. Ahora estamos esperando tener tal vez 10 cosas conectadas por cada persona, lo cual me llevaría de 6,000 millones de cuentas de acceso a 60,000 millones de cuentas de acceso, y eso sin duda puede pasar en los próximos 10 años, pero a lo mejor podríamos pensar que no vamos a tener 10 cosas conectadas por persona, sino muchas más. Y si pensamos que tenemos mucho más cosas conectadas por persona, entonces esta demanda que hoy estamos teniendo problemas para satisfacer, se va a convertir en una demanda 10 veces mayor en 10 años, y eso nos va a exigir que estas capacidades de acceso, de asignación de frecuencias, de acceso y de transporte atrás de ellas, van a tener que multiplicarse de manera dramática. O nos vamos a quedar viendo cómo en otras partes del mundo se hace negocio y se crece económicamente en este sector y nosotros no lo vamos a poder hacer. Eso es lo que está pasando y eso es lo que vamos a ver que va a pasar en el mundo en los próximos 10 años. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo el sector de telecomunicaciones para poder cubrir esta demanda que hoy está el mundo teniendo trabajo para cubrir y que hoy ya el mundo está multiplicando en un factor de 10? Lo que está ocurriendo y lo que está pasando es que estamos viendo una transformación de la manera como se configuran y se establecen estos servicios tradicionales. Originalmente, en el pasado, teníamos una asignación rígida de frecuencias y de infraestructura. Entonces, en un servicio de telefonía, yo tenía un aparato que se conectaba con la radiobase por un cable de cobre que llegaba a la casa. Y después, cuando pasé a la telefonía móvil, yo tenía un aparato que se llamaba teléfono celular, que se conectaba a una radiobase hecha específicamente para el teléfono celular y utilizaba una frecuencia que estaba designada específicamente para el uso de la telefonía celular. Si yo quería tener otro servicio, entonces tenía otro tipo de infraestructura dedicada específicamente para ese servicio. Lo que está ocurriendo ahora y lo que va a ocurrir es que lo que antes era una asignación rígida de recursos hecha específicamente para un tipo de servicio con un tipo de tecnología particular, ahora se está flexibilizando y se está abriendo y se está haciendo adaptable para que cualquier servicio o cualquier infraestructura y cualquier frecuencia sirva para dar cualquier servicio. Y ese es el cambio que estamos viendo. Antes yo veía una radiobase en una azotea y decía, esa radiobase pertenece a este proveedor, trabaja con esta frecuencia específica, produce este número de canales y sirve para dar este servicio particular. Lo que vamos a ver ahora es que una radiobase en un edificio se va a convertir en un punto de acceso abierto para tener un servicio de acceso IP. Y a través de ese servicio de comunicación digital, nosotros vamos a poder encapsular cualquier tipo de servicio de telefonía, es decir, de voz, de datos, de video o de cualquier otra cosa que yo pueda encapsular en el servicio digital. Inclusive ahora en esto voy a tener otro tipo de servicios como servicios de mercadotecnia, servicios de salud, servicios financieros, servicios de cualquier otra cosa que simplemente se encapsulan dentro de un formato digital y se pueden enviar a cualquier punto de acceso con cualquier dispositivo o tecnología que pueda transmitir en rangos de banda, en rangos de frecuencia. Entonces, ya no diría yo que en los próximos años la radiobase que esté en una azotea es un dispositivo hecho para telefonía celular o para acceso de banda ancha o acceso a Internet.
Lo que vamos a decir ahora es que una radiobase en un edificio es un punto de acceso a través del cual podemos tener cualquier tipo de servicio. Sea de videoconferencia, servicios de seguridad, servicios de salud, servicios de entretenimiento, servicios de lo que sea. Un dispositivo que antes solamente me servía para llamar, o que antes me servía solamente para jugar videojuegos, o que antes me servía solamente para poder hacer presentaciones de PowerPoint como en una computadora, ahora un dispositivo me va a servir para accesar cualquier tipo de servicio que venga encapsulado y que esté basado en un intercambio de información en formato digital. Y la flexibilización entonces se hace muy simpática, porque entonces yo ahora ya no tengo que ver que el satélite servía para dar un servicio de comunicación satelital y el hub que me mencionaron las otras veces sirve para dar un servicio de acceso a internet y bla, bla, bla. Simplemente voy a ver que todo esto que está en este lugar sirve para dar servicios de acceso abiertos para quien sea y como sea. Y ya además de tener mi access point que tenía originalmente como el de Wi-Fi, ahora voy a poner aquí access points que van a ser compatibles con la telefonía celular. Entonces voy a ver alrededor de mí access points de Wi-Fi a los cuales podré acceder si tengo el código de acceso o si tengo permiso o no, pero junto al de Wi-Fi voy a ver otros access points parecidos, igualitos, nada más que en lugar de Wi-Fi van a decir 5G o van a decir AT&T. Entonces allá va a haber una cajita, a lo mejor aquí mismo en mi oficina o ahí en el pasillo va a haber una cajita que dice AT&T donde yo me podría conectar con mi celular de AT&T. Ya no me tendría que conectar hasta la radiobase que está allá en la azotea a 1 kilómetro de aquí, sino que me voy a conectar posiblemente o me voy a poder conectar a un access point que puede ser de Wi-Fi o que puede ser de 3G o que puede ser de 5G que esté aquí puesto en el pasillo. También, si quiero, me voy a poder conectar a la radiobase. A lo mejor ahora estoy agregando otro tipo de puntos de acceso. A lo mejor mi teléfono celular puede funcionar como un punto de acceso. Y entonces el llavero o la llave que tengo, que no se puede conectar a una radiobase de 3G o una radiobase de Wi-Fi porque no tiene servicio de Wi-Fi, a lo mejor esta radiobase sí trae un Bluetooth y esto se puede conectar con este. Entonces, este dispositivo que tengo, que es de un operador, podría darle servicio de acceso a este otro dispositivo a través de un Bluetooth. Entonces, este dispositivo se podría conectar con este, que ahora lo tengo marcado como un nuevo tipo de access point que está ahí abajo, y este dispositivo que le dio acceso a este puede sacar la información de este a través de una red que está puesta allá afuera, o que puede tener un access point ahora aquí al lado que tiene una cobertura solamente del pasillo del lugar donde trabajo. Y claro, cuando salga de aquí y me vaya a la calle y pierda la cobertura de este dispositivo que estaba al lado de mí, entonces este dispositivo que traigo solito se va a cambiar y se va a conectar a este que está allá. O a este que está arriba. O al satelital, si me voy a la carretera y me salgo de la zona de cobertura de todas estas radiobases, este dispositivo solito encontrará la manera de conectarse a uno satelital. Entonces, ahora cualquier punto de acceso lo vamos a flexibilizar y vamos a permitir que cualquier dispositivo se conecte a cualquier punto de acceso. Ahora, a lo mejor yo tengo un dispositivo que pertenece a un operador. Hoy solamente me puedo conectar a la radiobase de ese operador. Pero ¿qué va a pasar ahora? Este dispositivo en principio se va a poder conectar a cualquier radiobase de cualquier operador. Y al conectarse a una radiobase de otro operador, simplemente en la conexión se hará un pago entre operadores que definirá la misma red para que el acceso que yo tuve a una radiobase de otro operador se le pague a ese operador como un servicio de transporte.
en una filosofía de compartición de infraestructura. ¿Y eso qué hace? Que ahora yo podría tener un proveedor de servicios de entretenimiento, por ejemplo, la NFL dándome cualquier juego de fútbol en este dispositivo, y para mí como usuario eso será transparente, pero este dispositivo con el servicio contratado con la NFL encontrará la comunicación a otro dispositivo, a un access point que pueda ser de Wi-Fi o pueda ser de 3G o de 5G, a una radiobase, a un hub que puede ser de Google o alguien más, o alguna constelación de satélites de órbita baja que se están tendiendo, y en cuanto este dispositivo encuentre esa salida con alguien, entonces en el cobro de mi servicio de entretenimiento, ese que me lo cobró se encargará de pagarle a los que están atrás por el servicio de acceso y por los servicios de transporte que se requieran para integrar este servicio de información de entretenimiento que yo estoy viendo en mi celular. ¿Cómo se logra eso? Con dispositivos inteligentes. Originalmente, y con este nuevo mismo concepto que puse aquí atrás, que es el concepto de Internet de las cosas. Antes, este teléfono que yo tenía era un teléfono tonto, que lo único que hacía era conectarse a la red de mi operador. Pero este dispositivo que tengo ahora se empieza a convertir en un dispositivo inteligente. Y este dispositivo inteligente puede trabajar con cualquier rango de frecuencias o con un rango de frecuencias que no necesariamente es el del operador que me lo dio. Y este dispositivo puede él solito solicitar el acceso y él solito lo va a poder contratar de una manera transparente a mí. Este dispositivo va a decir o va a gritar a los 7 vientos, necesito acceso, cuando yo pida ver aquí algo. Y en el momento que este dispositivo grite a los 7 vientos, necesito acceso, todos estos dispositivos que están alrededor de mí le van a contestar, yo te lo puedo dar. Y entonces puede haber una negociación y una contratación de mi dispositivo al punto de acceso que le pueda dar acceso directa entre ellos. Y una negociación de tarifas y una contratación y un pago. Sin que yo tenga que estar involucrado de ninguna manera en ir cada mes, en ir a una tiendita de un operador a contratar un servicio fijo y cada mes pagar una tarifa fija sin importar si usé o no usé el servicio. Eso se va a acabar porque eso no permite optimizar la manera como estamos usando esta infraestructura en un entorno de alta demanda como el que se está generando y donde los dispositivos se convierten en dispositivos inteligentes. Lo mismo pasa entre radiobases. Si yo tengo una radiobase que está saturada y al lado hay otra radiobase de otro operador o arriba de mí hay todos estos hubs y dispositivos que no están siendo usados, mi radiobase va a poder contratar servicio de acceso o subcontratarlo y de manera inteligente ofrecerlo a su usuario. Entonces, esa flexibilización de la manera como se interconectan y operan las cosas en el futuro es algo que está ocurriendo ahorita y eso está en el corazón de lo que viene hacia adelante, que es 5G y las siguientes generaciones que vienen atrás de 5G. También con esto hay cosas interesantes como el ancho de banda que usa un dispositivo. El ancho de banda que use mi dispositivo, ahora mi dispositivo lo va a poder ajustar de manera inteligente. Si necesito mucho o necesito poquito, el dispositivo lo va a ajustar y el dispositivo va a poder encontrar el rango de ancho de banda que le da el servicio de mejor manera en el entorno y con el servicio que esté utilizando. Y lo mismo con la directividad de las antenas. Ahora estamos pensando que estos access points que hoy tenemos, que tienen un alambrito y que simplemente avientan su cobertura hacia todos lados, van a poder tener antenas y van a poder mover las antenas dependiendo de dónde esté la mayor demanda. Lo mismo con las radiobases. Hoy en las radiobases tenemos una antena que es un alambre con un reflector
casado con una frecuencia. Ahora lo que va a pasar es que esas radiobases van a tener su antena, la van a poder mover, la van a poder girar, van a poder usar antenas con diferentes frecuencias y van a poder cachar cualquier frecuencia con cualquier potencia, cambiando la dirección en la que están mandando su señal. Es decir, las nuevas radiobases y la nueva tecnología va a poder cambiar el área de cobertura de manera que se aproveche de la mejor forma el recurso disponible. A tal grado que yo voy a poder tener una radiobase que solamente dirija la señal a una persona y que conforme la persona se mueva, la radiobase lo vaya siguiendo. Y entonces la misma frecuencia la podría usar para varias personas porque el área de cobertura va a estar focalizada a la persona en una zona donde la persona quede cubierta. Entonces, en lo que viene, y lo mismo pasará con las redes de transporte, donde cualquier red de transporte que tengamos, desde los cables que están al interior de mis casas, las cables que ya existen al interior de los mercados y de los centros y de los hospitales, los cables de Ethernet que se pusieron en los 90s al interior de todos los edificios y centros comerciales, todas las líneas de transmisión, cables de cobre que están en los postes, todas las fibras ópticas que están ya puestas en los postes, todos los cables de teléfono que se pusieron en algún momento, todos los anillos de fibra óptica, cualquier mecanismo de transporte que esté instalado, ahora lo que vamos a hacer es que se va a flexibilizar y se va a abrir para recibir señales de quien sea. Y se va a adaptar con el ancho de banda y la calidad que cada una de estas radiobases o puntos de acceso que estén ahí requiera. Entonces, esas redes que antes eran rígidas y que estaban casadas con un operador, con un servicio y con una tecnología, en los próximos años se van a convertir en redes completamente flexibles, completamente abiertas, adaptables y con una inteligencia propia que les va a permitir adaptarse a cada situación particular de demanda de servicios de telecomunicaciones que podamos ver. Y eso, en mi óptica, es el futuro. No puedo ahondar mucho más en esto, ni me da tiempo de hablar mucho más de un ejemplo, porque se me acaba. Pero aquí terminaría, y espero que con las bases que platicamos y con esta corta explicación que pude dar el día de hoy, ustedes puedan tener una imagen de lo que podemos esperar que va a pasar en los próximos 10 años. Aquí voy a parar porque se me acabó el tiempo y quisiera abrir entonces la oportunidad para que, pues para ver si puedo contestar las preguntas que tengan. Gracias. Muy bien, doctor, muchas gracias. Muchas gracias por la información. Hay comentarios, un comentario muy agradecido, muy clara la explicación. No tenemos ninguna pregunta en este momento. Esperemos unos minutitos a ver si llegan las preguntas y aprovechar nuevamente, doctor, para reiterarle nuestro agradecimiento por este apoyo y por su disponibilidad para aportar de esta manera a la participación de las empresas y de las personas que están trabajando en estos proyectos, porque pues la información que nos ha proporcionado ha sido de mucho interés, muy clara, muy concreta, muy concisa. Hasta yo la entendí. Entonces, muchas gracias. Muy claro, muy concreto y creo que estamos en un momento de empezar a aplicar esto. Aquí tenemos ya una pregunta de Marco Contreras que nos dice: quiero pensar que las empresas de telefonía de hoy se convertirán en proveedores de servicios de varios carriers. Esa es una pregunta muy interesante y muy difícil de contestar.
Y te diría que la respuesta no te la puedo dar porque la respuesta la está buscando ahorita mismo, la está buscando los mercados y los reguladores y la gente que hace tecnología. Pero para comentar un poco sobre esto, te diría que la gente, en general, los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, nunca han buscado el servicio de telecomunicaciones digamos, el servicio de telecomunicaciones no es el fin último que buscan los usuarios. Los usuarios, cuando teníamos telefonía, queríamos poder llamar a la casa y decir, estoy bien, ya voy en camino, prepárate, escuchar la voz de una persona querida. Y el servicio de comunicaciones era un medio para recibir ese servicio. Entonces, tradicionalmente, en el servicio tradicional de telefonía, el servicio de comunicaciones, el acceso y el transporte estaba casado con ese servicio de poder escuchar la voz de una persona querida. El servicio de televisión tradicional era un servicio donde yo tenía entretenimiento, pero eso estaba casado con un servicio de comunicaciones, de transporte y de acceso. Entonces, originalmente, en la configuración original de los mercados, el valor del servicio de transporte estaba casado a un valor mayor, que era el valor de poder ver el show o de poder escuchar la voz de esa persona querida. Y eso le daba un precio y un valor a la infraestructura y servicio de telecomunicaciones, que que tiene un costo muy alto. Lo que está ocurriendo ahorita con todo esto es que hay tantas maneras de accesar con tantas tecnologías y tanta flexibilización que está pasando exactamente lo que me acaban de decir. Las empresas telefónicas y las empresas de telefonía en particular se están quedando con la parte que menos representa valor al usuario final, que es la parte de las comunicaciones. Y esa, al final del día, es la que tendría menos valor, porque lo que la gente está buscando es ver el TikTok y no le importa cuál sea el servicio de comunicación atrás. Y eso en un mercado tan competido hace que el costo o el valor de la comunicación se vaya para abajo. Y eso, al revés, trae una consecuencia negativa. Eso hace que la gente que pone la infraestructura y opera los servicios de telecomunicaciones pierde el incentivo para invertir y pierde el incentivo para modernizarse, porque su negocio se está convirtiendo en un negocio marginal donde su pago se ve sumamente reducido. El que cobra es Netflix, no el que da el Wi-Fi y pone las antenas y hace todo el trabajar que está atrás para que llegue la señal de Netflix a tu tele. Y cuando nosotros nos ponemos en una situación o en una postura donde decimos, bueno, el que pone la infraestructura me cobra 5 pesos y yo por el programa de televisión te cobro 100, pues entonces el de la parte de comunicaciones sale perdiendo y eso hace que se desincentive la innovación, la inversión y todo el trabajo necesario para llegar a una infraestructura y una configuración de telecomunicaciones que hoy no existe y que se tiene que armar para que los hospitales, los de entretenimiento, los bancos, los comercios puedan montar toda esa otra parte que se quiere y que tiene gran valor sobre una infraestructura que hoy se tiene que hacer. Entonces, ahí hay un tema que es uno de los temas más difíciles y más importantes de resolver ahorita, que es cómo se debe repartir el valor entre todos los componentes de la cadena de valor. Y esa repartición tiene que tener un formato que no deje a la parte de la comunicación cruda como una parte ahí, digamos, marginal y de bajo costo, porque si eso es así, no vamos a lograr construir y operar toda esa otra parte de comunicación, toda esa parte de infraestructura que se tiene que hacer. Ahí hay temas entonces que son súper importantes y complejos, como ese tema de la neutralidad de la red.
Ahí es donde está la importancia de eso. Y ahí es donde vienen ahorita un montón de cosas comerciales como alianzas, acuerdos, tarificaciones, regulaciones, que en estos momentos se están tratando de definir. Te diría, para contestar tu pregunta, que no sé qué va a pasar con los operadores tradicionales de telefonía, pero mi expectativa es que esos operadores sigan siendo una parte muy relevante y que reciban un valor en cualquier configuración comercial que se logre, que reciban un valor que haga atractivo su trabajo y los motive a seguir invirtiendo, innovando, para que la infraestructura central de telecomunicaciones, que soportará todas las capas de servicio que van arriba, sea una infraestructura adecuada, útil, funcional, óptima y muy operativa. Y ahí dejaría la pregunta por ahora. No sé si hay otras preguntas que quiera o algún otro comentario que quiera Sí, doctor, aquí tenemos Fabián Cortés, nos dice muchas gracias por la presentación, han sido excelentes y muy claras. Rigoberto Cruz Alfaro, muchas gracias por esta serie de presentaciones que ayudan a que la gente entienda de mejor manera las telecomunicaciones de una forma simple. Daniel nos dice, en una de las primeras pláticas comentó que las telecomunicaciones analógicas y digitales se iban alternando, pero entiendo que con el futuro que acaba de comentar es un impulso a las telecomunicaciones digitales con protocolo IP. Es pregunta. Sí, mira, lo que ocurre es que para que tú puedas seguir metiendo más información dentro de un canal de comunicaciones, es más, nosotros ahora con las comunicaciones ópticas podemos meter volúmenes de información grandísimos dentro de un canal. Pero todo ese tren de unos y ceros que trae terabits por segundo o más dentro del canal, tienen que llegar a un dispositivo que es como una computadora, ¿no? Los llaman servidores o yo no sé, son equipos como computadoras que reciben todo eso y lo tienen que procesar para entenderlo, para direccionarlo, para convertirlo en lo que sea que le vas a entregar a tu cliente final. Y eso hace que los equipos de cómputo de repente no tengan la capacidad para procesar esa información tan rápido. Sobre todo cuando vienen en formato digital. Eso hace que siga, no solamente se esté trabajando y tratando de innovar en la parte de la comunicación, sino también en el dispositivo que pone toda esa información en el canal o que la saca del canal y la procesa en la salida. Esos dispositivos están buscando tener dispositivos que manejen más información y lo hagan más rápido, y ahí es donde están las fronteras de lo que se está haciendo, y ahí, por ejemplo, entra este tema de la computación cuántica, o otros temas de computación donde están tratando de hacer procesadores que puedan manejar todos esos trenes de información con la suficiente velocidad. Ahora, a veces cuando no logras hacer ese procesamiento suficientemente rápido, entonces puedes irte por la opción de no hacerlo digital, sino hacerlo analógico. Cuando haces la comunicación analógica, necesitas menos procesamiento de unos y ceros, porque así como está la información cruda, así la montas en la portadora y así la envías. Entonces, ahí es que esos ciclos que yo refiero tienen que ver con que ahora las comunicaciones podemos llevar volúmenes de información impresionantes altos en unos y ceros, pero los dispositivos al principio y al final del canal no son lo suficientemente rápidos como para generarla y procesarla. Entonces ahí es que a lo mejor regresaremos a formatos analógicos, no lo sé, que puedan hacer ese procesamiento de información más rápido, y a lo mejor entonces eso nos obligaría a pensar en formatos analógicos en las comunicaciones de regreso. Pero no lo sé, a lo mejor no regresamos a eso. Es un ciclo que yo veo, pero no necesariamente va a pasar, y pues puede ser una, puede ser la otra, pueden ser combinaciones de las dos. Sí. Gracias, doctor. Tenemos Marco Contreras, nos dice, referente a la Red Nacional de Seguridad Pública,
entiendo que van a estar en condiciones de utilizar en un futuro la infraestructura de cualquier carrier de telefonía bajo ciertas políticas de uso. Sí, bueno, ese es otro tema extremadamente complicado. Resulta que no en México, en todo el mundo, por un tema de seguridad, digamos, los ejércitos y las policías y las organizaciones de seguridad hicieron sus propias redes de comunicaciones. Entonces ponían sus propios cables para transportar información y ponían sus propias radiobases y hacían sus propios dispositivos. Y esos dispositivos eran exclusivos para el uso de los ejércitos y de las organizaciones de seguridad. Eso se hizo en Europa, ¿no? Desde que acabó la guerra, pues tienen sus propias redes de comunicaciones para el ejército, para la marina, para las policías. Eso pasa en Estados Unidos, eso pasa en China, en Japón, en todas partes, y en México, que normalmente adoptamos las tecnologías de otros países donde se desarrollan, pues también. Eso tiene sus cosas buenas, y la cosa buena es que es más fácil cuidar la seguridad, porque no cualquier persona puede meter información o sacar información de la red. Pero tiene sus puntos contrapuestos, y sus puntos contrapuestos son que tienes una infraestructura que es carísima, dedicada a un servicio que es extremadamente limitado. O sea, ¿cuántos policías y soldados y gente de seguridad hay en un país? Y para esas pocas personas tienes dedicadas antenas, cables, satélites, y lo más caro y difícil, espectro. Entonces hay ahí como un balance o un tema de decisión más administrativo que tecnológico, que es cuánto le asignas a los temas de seguridad, y pues si vale la pena tener una red que cuesta no lo mismo, pero pues sí una fracción de lo que vale la red completa de telecomunicaciones, solamente dedicada para que las patrullas llamen y digan, oye, tengo un 825 en el punto no sé qué de la carretera tal. Ese balance es un balance muy difícil también de tomar, no sé cómo lo vayan a resolver. De entrada, lo más fácil es en estas nuevas redes que son mucho más flexibles y mucho más abiertas, y donde podemos trabajar mucho con la forma como se empaqueta la información. Tú podrías crear como redes virtuales dentro de las nuevas redes, donde haya todo tipo de temas de encriptación, de velocidad, de temas de seguridad que hagan imposible o que hagan muy segura la red, y todavía la puedes hacer como una red privada, aunque esté embebida dentro de una red normal, como si hicieras una VPN, pero una VPN Plus con candados específicos de seguridad. Entonces tú podrías hacer eso, y entonces todas las frecuencias y toda la infraestructura que tenías dedicada solo para los temas de seguridad, la podrías meter dentro de este paquete donde flexibilizas y aprovechas y maximizas el uso de todos los recursos que tienes disponibles. Entonces, esa es una tendencia, y es una tendencia fuerte, y es algo que se ha estado platicando mucho. Y pasarías del radio que trae el policía hoy en su patrulla o en su cinturón a un teléfono normal, bueno, que se ve normal, pero que adentro trae un montón de temas para que la utilización de frecuencias y todo el manejo de la información sea exclusivo para ellos y tenga esos candados especiales. Pero dentro de esto entran temas mucho más delicados, como el tema ya a nivel de los grandes países que están en una competencia por las hegemonías a nivel mundial. Y ahí, por ejemplo, entra el tema de Huawei, que es un tema súper delicado, porque Estados Unidos no quiere tener tecnología hecha por un operador chino operando en sus redes, porque dentro de los circuitos y las frecuencias y el manejo de operación que hay en un dispositivo, ahí adentro pueden pasar cosas que están embebidas dentro de los circuitos o dentro de la información que se maneja, al cual no tienen acceso todo mundo. Y entonces, el tema de tener radiobases de un país
que está en este tema de hegemonía en otro país donde también están preocupados por eso, genera problemas de seguridad a un nivel técnico, ahora sí a un nivel técnico, muy profundo y muy delicado. Porque el mismo chip que te da a ti el servicio de Netflix o de TikTok, al mismo tiempo que te está dando a ti el servicio de Netflix en tu celular, ese mismo chip que está aquí adentro podría estar haciendo otras cosas que tú ni te enteras. Y que el fabricante del chip dejó programadas en el corazón del chip. Y eso genera brechas de seguridad en un nivel que no es el nivel de las Fuerzas Armadas y de la seguridad en México, y que tampoco es en un nivel de seguridad de la información personal de cada uno de nosotros. Eso genera brechas y problemas de seguridad en niveles súper altos de tecnología y de países, ¿no? Entonces, ellos son los que desarrollan la tecnología, y en ese desarrollo de tecnología y en ese nivel de intereses que están muy por arriba de la preocupación de la seguridad que nosotros tenemos aquí, en ese nivel se tomarán decisiones que a lo mejor permitan que las fuerzas de seguridad operen dentro de la red pública con una red virtual privada con cierto tipo de candados, o por el otro lado de la moneda, en ese nivel de decisiones puede hacer que de ninguna manera ocurra y que sigamos teniendo nuestras redes por separado, ¿no? En México tenemos ese tema súper delicado de la banda de 700. En Estados Unidos, en la banda de 700 hay 2 subbandas de frecuencias dedicadas a seguridad. Y en México agarramos toda la banda de 700 y toda la hicimos pública. Y la frontera entre México y Estados Unidos tiene radiobases que operan en 700, que son 100% públicas, que pueden interferir y pueden recibir y meter información a radiobases que están operando en una red de seguridad muy privada, ¿no? Ahí es donde están estos temas de seguridad. Muchas gracias. No sé cuál vaya a ser el resultado, pero ahí es donde está el tema a discutir y el tema a reflexionar. Muchas gracias, doctor. Tenemos comentarios nada más. Muchas gracias, doctor Salcedo y a Prontel por las pláticas, muy claras e instructivas, nos dice Justino Núñez. Tenemos otro comentario. Muchas gracias al doctor Salcedo y a Prontel por el taller. Todas las sesiones fueron muy claras y contenido muy útil para los que trabajamos en el sector. Saludos. Daniel, muchas gracias por su explicación. Rubén Casales. Gracias, doctor Salcedo y a Prontel por el taller. Marco Contreras, muchas gracias, doctor Salcedo y a Prontel. Y pues básicamente es eso. Vamos a tener la sesión abierta unos minutos más para que nos dejen preguntas que no hayan podido hacer y sus correos y sus nombres para entrar en contacto y enviarles las presentaciones que están pendientes. Y pues nuevamente agradecerles a todos por el tiempo que nos regalaron para participar en este evento, y al doctor Salcedo nuevamente infinitas gracias por su aportación y por su interés en compartir sus conocimientos. Doctor, muchas gracias. Pues muchas gracias a todos, espero que les haya servido. Hasta luego. Muchas gracias, que tengan una buena tarde, cuídense mucho y estamos en contacto. Buena tarde.